Buenos días maestros y compañeros, hoy les vamos a enseñar análisis de técnicas de conteo. Las técnicas de conteo permiten calcular el número de casos favorables y el número de casos totales de un resultado de probabilidad. El factorial de un número es un número que tienes que multiplicar por todos los números que están entre ese número y el 1. Si tienes que 100, tienes que multiplicar 100 por 99, por 98, 97, sigues así hasta que llegues al 1. O sea, básicamente la fórmula de un número factorial es n por n-1, n-2, n-3 hasta que llegues a 1. Los números combinatorios son dos números naturales que están a factoriales del número, que la fórmula es m sobre n es igual a factorial de m entre factorial de n por, abres un paréntesis, m menos n, cierras el paréntesis, el factorial de eso. La diferencia entre estos tres casos es que la permutación necesitas todos los datos, entre la combinación y variación no necesitas todos los datos. Después de eso, para saber la diferencia entre combinación y variación, es que en variación importa el orden en cual se ponen los datos y el de combinación no importa el orden. Vamos a empezar con la combinación sin repetición. En este ejemplo de combinación sin repetición se dice: un grupo de 10 personas se desea seleccionar 4 para asistir a una cena. ¿De cuántas formas se puede seleccionar a las 4 personas? En este caso, no importa el orden. ¿Por qué? Porque los 4 que se escojan van a salir a cenar, a comer. Tienen el mismo propósito y aunque se cambie el orden de las 4 personas, no influye en nada, porque esas 4 personas, por ende, saldrán a comer. Si se cambia el orden, no cambia nada, por ende, y en este caso no se pueden repetir los elementos. Ahora vamos a ver la combinación con repetición. En este caso, de combinación con repetición, se dice el próximo ejemplo. En una heladería se ofrecen 7 diferentes sabores para escoger. ¿Cuántas combinaciones de helado de 3 bolas se puede hacer? En este caso tuviéramos que ver si importa el orden, y no importa el orden porque aunque se pidan 3 bolas de helado de tales sabores y digamos que se cambia, no altera el orden porque al final comerás los 3 sabores que pediste. Así que esto es con repetición debido a que en una heladería pudieras pedir los sabores que quieras, o sea que sí se puede repetir el orden. El siguiente ejemplo va a ser de variación sin repetición. En este ejemplo de variación sin repetición se dice: ¿cuántos números de 4 dígitos se pueden formar con las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0? Lo primero que hay que encontrar es si importa el orden. Si importa el orden, porque al cambiar los números en su posición cambia el orden y no sería lo mismo. También se aclara que no se pueden agrupar todos los elementos. Y en este caso no se pueden repetir los números, porque al usar cada espacio o casilla o lo que sea para formar un número, se limitan las oportunidades al usar los números cada espacio. No se pueden repetir los mismos números. Ahora vamos a dar la variación con repetición. En este ejemplo de variación con repetición dice: ¿cuántos números de 4 dígitos se pueden formar con las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0? Sin restricciones.
En tal caso, hay que buscar como siempre si importa el orden, para ver si de verdad es variación. Y si importa el orden, porque al cambiar los dígitos en su posición, cambia el orden y no sería lo mismo. Pero también, al buscar que es o con repetición o sin repetición, como se dice en el problema, sin restricciones, si se puede. También se puede porque al usar cada espacio para formar una cifra, tiene las mismas posibilidades para ponerlas en cualquiera de las otras posiciones con cifras. Ahora van a ver la permutación sin repetición. En este ejemplo de permutación sin repetición, se dice: ¿cuántos números de 5 cifras diferentes se puede formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Y lo primero que se tiene que determinar es que si importa el orden. Y en este caso sí importa el orden, porque todos los números son distintos al formar números con estos 5 dígitos. Por ejemplo, 231 no es lo mismo que 123 o 213. Entonces ahí se determina que sí importa el orden. Y en este caso no se repiten los elementos, porque el enunciado nos pide que las cifras sean diferentes. Por último, vamos a ver la permutación con repetición. En este ejemplo de permutación con repetición, dice lo siguiente: ¿cuántas combinaciones existen para un candado de 3 combinaciones con 10 posibles dígitos en cada uno? Lo primero que hay que buscar es que si importa el orden. Y claramente aquí sí importa el orden, porque al cambiar los dígitos en su posición o las cifras, cambia el orden y no sería lo mismo. Para un candado hay un código, entonces no sería lo mismo. También si se puede repetir números, sí se puede, porque al usar cada espacio para formar un número y sus posibilidades de poner cualquiera de los 10 números en cada combinación, sí es posible repetición, ya que hay 1000 posibilidades de poder hacer el código del candado.